Introducción. Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. La sala de interrogatorios olía a miedo ajeno y metal esterilizado. El consejero Bextara había conducido miles de estas sesiones en sus 143 ciclos de servicio. Había visto especies romper bajo presión psicológica, había observado guerreros endurecidos suplicar clemencia cuando se enfrentaban a la verdad de sus acciones. Pero nunca, en toda su carrera, había visto lo que tenía frente a él ahora. La humana no había parpadeado en 27 minutos. No era que estuviera en estado catatónico. Sus signos vitales mostraban plena conciencia. Ritmo cardíaco elevado pero controlado, respiración constante, temperatura corporal dentro de parámetros normales para su especie. Simplemente estaba sentada allí, con las manos esposadas sobre la mesa de aleación, la mirada fija en un punto en la pared detrás de él, y no había parpadeado ni una sola vez. La sangre en su uniforme estaba seca. Marrón oscuro. No fresca, pero tampoco antigua. Quizás de 12 horas terrestres atrás. Bextara podía ver las salpicaduras concentradas en el torso y los brazos, el patrón que los forenses llamaban arterial. Había muerto a alguien muy cerca de ella. Posiblemente más de uno. Capitana Sarachen, dijo Bextara, manteniendo su voz en el registro tranquilizador que había perfeccionado. Estás aquí porque necesitamos entender lo que sucedió en la estación Cronos 7. Necesitamos tu versión de los eventos. Nada. Ni un movimiento muscular. Ni siquiera el típico microajuste que las especies hacían inconscientemente cuando escuchaban sus nombres. Bextara ajustó sus 3 ojos primarios para enfocar mejor. Los humanos eran nuevos en el Consejo Galáctico, apenas 50 años desde el primer contacto, y aún había mucho que aprender sobre ellos. Venían de un planeta catalogado como clase 10 de muerte, lo cual por sí solo ya era notable. Solo 17 mundos con vida inteligente en toda la galaxia conocida alcanzaban esa clasificación. Pero incluso entre esos 17, la Tierra destacaba. La gravedad era brutal. La atmósfera, una mezcla volátil y reactiva. La vida microscópica era tan diversa y agresiva que había tardado 3 años en desarrollar protocolos de cuarentena seguros. Y los depredadores, por los ancestros, los depredadores. Un planeta donde prácticamente cada forma de vida había evolucionado para cazar o para no ser cazada. Sara intentó nuevamente, usando el nombre de pila en un gesto de familiaridad. Sé que has pasado por algo traumático. Los registros muestran que estuviste en combate durante 14 horas continuas. Nadie aquí te culpa por lo que tuviste que hacer para sobrevivir. Por primera vez, algo cambió en el rostro de la humana. No fue mucho, apenas una tensión mínima en la mandíbula, un ligero aplanamiento de los labios, pero para alguien entrenado en leer lenguaje corporal multiespecies, fue como ver una estrella explotar. No sabe nada, dijo ella finalmente, su voz era grave, áspera, como piedras arrastrándose sobre metal. Ninguno de ustedes sabe nada. 3 días antes, el embajador Tolbés había enviado su informe rutinario al Consejo desde la estación Cronos 7, una instalación de investigación ubicada en las afueras del espacio civilizado. La estación era un proyecto conjunto, 17 especies trabajando en armonía para estudiar los fenómenos de la nebulosa oscura, una región del espacio donde las leyes físicas normales parecían comportarse de manera peculiar. Los humanos continúan siendo una adición fascinante a nuestro equipo, había escrito Tolbés. Su resistencia física es notable, aunque su necesidad de periodos de descanso más largos que otras especies puede ser vista como una debilidad. La capitana Chen ha demostrado ser una comandante competente de las fuerzas de seguridad de la estación, aunque su insistencia en simulacros de emergencia semanales parece excesiva dado que estamos a meses luz de cualquier territorio hostil. Tolbés era un erudito respetado, un Belcrati con 4 doctorados en xenobiología. Había vivido 230 años y había publicado más de 1000 artículos académicos. Era inteligente, meticuloso,
y completamente incapaz de entender la lección más importante que los mundos de muerte enseñaban a sus habitantes. La paranoia no es un defecto. Es supervivencia. Explícame algo, dijo Sarachen, y ahora sus ojos, esos ojos humanos inquietantemente expresivos con sus iris de color marrón oscuro, se clavaron directamente en Vextara. ¿Alguna vez has tenido que elegir quién vive y quién muere? Vextara sintió sus cavidades auditivas retraerse ligeramente, una respuesta involuntaria al tono de su voz. Estoy aquí para escuchar, no para. Responde la pregunta. No era una orden. Exactamente. Los humanos tenían esta forma de hablar donde podían convertir cualquier cosa en un desafío sin levantar la voz. Vextara había leído sobre esto en los archivos, la agresión contenida, el control sobre impulsos violentos que otras especies simplemente no poseían en la misma medida. No, admitió. Mi especie resuelve conflictos a través del diálogo y... Entonces cállate y escucha. El ataque había llegado sin advertencia porque esa era la naturaleza de los Borax. Eran piratas, carroñeros, oportunistas que prosperaban en los márgenes de la civilización galáctica. Normalmente no atacaban instalaciones del Consejo, las consecuencias eran demasiado severas, pero la estación Cronos 7 había sido demasiado tentadora. Aislada, llena de tecnología valiosa, defendida por una tripulación pequeña de científicos. El primer indicio que tuvo Sara de que algo andaba mal fue cuando el sensor de movimiento en el sector 7 se activó a las 3:47 horas, tiempo de estación. Había estado despierta, los humanos necesitaban menos horas de sueño continuo que la mayoría de las especies, aunque necesitaban dormir con más frecuencia, revisando los protocolos de seguridad por enésima vez. El simulacro de la semana anterior había mostrado problemas. Los científicos Ardellán habían tardado 4 minutos en llegar a los puntos de reunión seguros. Los técnicos Belcrati habían entrado en pánico cuando las luces se apagaron. El propio embajador Tolbés había sugerido que quizás los simulacros estaban causando estrés innecesario en la tripulación. Sara había intentado explicarle que el estrés en un simulacro era infinitamente preferible al pánico durante una emergencia real. Tolbés había sonreído con esa expresión condescendiente que los académicos de especies longevas a menudo daban a los humanos jóvenes, y había dicho algo sobre la impulsividad característica de las especies de vida corta. Ahora, mientras veía las lecturas del sensor, Sara sintió esa sensación familiar en su estómago, el instinto que sus instructores en la Academia Militar de la Tierra habían llamado la voz del lagarto, esa parte primitiva del cerebro humano que podía detectar el peligro antes de que la mente consciente lo procesara. Activó el comunicador. Chena Seguridad. Necesito un equipo en el sector 7, sé posible intrusión. La voz somnolienta del oficial de guardia, un texlar llamado Rix, respondió, Capitana, probablemente es otro mal funcionamiento del sensor. Ya hemos tenido 3 esta semana. Mal funcionamientos que no hemos podido explicar, dijo Sara, ya moviéndose hacia la armería. Equipos en posición en 5 minutos. Esto no es un simulacro. Capitana, con respeto, tal vez deberías. 5 minutos. Vextara escuchaba mientras Sara describía los siguientes eventos con una precisión que bordeaba lo mecánico. No había emoción en su voz ahora, solo hechos expuestos con la eficiencia de un informe militar. Los Borax habían penetrado el casco exterior usando tecnología de camuflaje robada, probablemente de un asalto anterior a un convoy mercante. Habían desactivado los sistemas de alarma primarios. Habían estudiado los planos de la estación. Habían llegado preparados. Lo que no habían esperado era encontrar resistencia real. Los protocolos del Consejo son claros, dijo Vextara, interrumpiendo. En caso de ataque pirata, el personal debe retirarse a áreas seguras y esperar. ¿Esperar a qué? La voz de Sara era afilada como vidrio roto. ¿A que la ayuda llegara en 3 días? ¿A que los Borax ejecutaran a la mitad de la tripulación como demostración de fuerza? Leí los protocolos, consejero.
Fueron escritos por especies que nunca tuvieron que pelear por su supervivencia diaria durante millones de años de evolución. El primer bórax que Sara encontró estaba arrastrándose por el conducto de ventilación del laboratorio principal. Era una criatura insectoide, todo quitina y miembros articulados, con mandíbulas que podían atravesar la mayoría de los materiales de armadura estándar del Consejo. Sara le disparó 3 veces en el centro de masa con su rifle de plasma. Lo vio caer y continuó moviéndose. No hubo dudas. No hubo vacilación. Vio una amenaza, evaluó opciones, actuó. El ciclo completo tomó 1.3 segundos. Para cuando el resto del equipo de seguridad llegó, moviéndose con la urgencia torpe de personas que nunca habían estado en combate real, Sara ya había eliminado a 4 más y había sellado 3 puntos de entrada. «¡Hay muertos!», gritó Riggs cuando vio los cuerpos. Sus ojos compuestos se dilataron con shock. «Capitana, has matado». «Y lo volveré a hacer», dijo Sara, recargando su arma. «Necesito que coordines la evacuación del sector este. Mueve a todos los científicos a las salas de pánico. Ahora». «Pero el protocolo dice que deberíamos». Sara lo agarró del arnés de uniforme y lo acercó hasta que estuvieron casi tocándose las frentes. «Riggs, escúchame muy cuidadosamente. Ese protocolo fue diseñado para situaciones donde tienes tiempo y opciones. No tenemos ninguna de las dos. Si no evacuamos ese sector en los próximos 10 minutos, habrá 63 civiles expuestos cuando los bórax alcancen el nivel 3. ¿Entiendes lo que estoy diciendo?» Riggs temblaba. Su especie no había evolucionado con respuestas de lucha o huida como los humanos. Cuando se enfrentaban a peligro, su instinto primario era quedarse inmóviles y esperar a que pasara la amenaza. «No puedo», susurró. «Yo no sé cómo». Sara lo soltó. «Entonces sal de mi camino». El concepto de comando de batalla parece ser algo que los humanos entienden intuitivamente, dijo Vextara, consultando sus notas. Nuestros psicólogos creen que es un vestigio evolutivo de su pasado como cazadores en manada. La capacidad de tomar decisiones rápidas bajo presión extrema, de priorizar objetivos, de sacrificar individuos por el bien del grupo. Sara no respondió. Simplemente lo miraba con esa intensidad inquebrantable que hacía que Vextara quisiera retroceder, aunque estaba separado de ella por una mesa y 2 guardias armados. «Pero hay límites», continuó Vextara. «Incluso para los humanos. Los registros muestran que estuviste en combate activo durante 14 horas. Sin comida. Sin agua. Sin descanso. La fisiología humana tiene umbrales». «¿Quieres saber cuál es mi umbral?», preguntó Sara. «Se lo diré. Mi umbral es cuando todos bajo mi comando están a salvo o cuando estoy muerta. Todo lo demás es solo ruido». La batalla por la estación Cronos 7 debería haber terminado en la primera hora. Los bórax tenían superioridad numérica de 5-1. Tenían mejor armamento. Tenían el elemento sorpresa. Todas las simulaciones tácticas que Sara había corrido durante su entrenamiento decían que la estación caería. Las simulaciones no habían tomado en cuenta la terquedad humana. Sara estableció un puesto de comando en el centro de operaciones de seguridad y comenzó a coordinar la defensa con la precisión de alguien que había estado preparándose para este momento durante los 18 meses que llevaba en la estación. Cada simulacro innecesario ahora se convertía en conocimiento vital. Sabía exactamente cuánto tiempo tomaría sellar cada sector, qué rutas de evacuación eran más rápidas, dónde estaban las debilidades en el casco. Dividió a su pequeño equipo, solo 12 personas, la mayoría sin experiencia en combate, en unidades de 3. Les asignó sectores. Les dio órdenes claras y simples: retrasar, no enfrentar. Hacer ruido. Crear confusión. Hacer que los bórax pensaran que la defensa era más fuerte de lo que realmente era. Y funcionó. Durante las primeras 3 horas, funcionó. El Dr. Kellis, un ardellán que había dedicado su vida al estudio de biología exótica, había observado todo desde la sala de pánico sellada.
Había visto a través de las cámaras de seguridad cómo Sarah Chen se movía por la estación, y lo que vio lo perturbó profundamente. Escribió en sus notas: la capitana Chen exhibe lo que solo puedo describir como un estado de calma letal. No es la furia descontrolada que he observado en algunas especies durante el combate, sino algo más inquietante, un enfoque absoluto, una supresión total de miedo, duda o fatiga. Es como observar a una máquina programada con un solo objetivo. Pero Kelly se estaba equivocado en un aspecto crucial. Sarah sí sentía miedo. Sentía cada gota de terror que su cuerpo producía, cada disparo de adrenalina, cada impulso de huir. La diferencia era que los humanos habían evolucionado con la capacidad de sentir esas cosas y actuar de todas formas. En la tierra primitiva, los ancestros humanos que se congelaban de miedo eran comidos. Los que huían sin pensar eran cazados. Los que sobrevivían eran aquellos que podían sentir el miedo, reconocerlo, y luego decir: sí, estoy aterrorizado, pero voy a hacer esto de todas formas. Hora 6, dijo Sarah, y ahora había algo diferente en su voz, una grieta en esa armadura de calma profesional. Ese fue cuando perdimos al teniente Oryx. Vextara revisó los registros. Un Elvian. 23 años estándar. Graduado con honores de la Academia de Seguridad del Consejo. Era un buen chico, dijo Sarah. Nervioso, sí. Demasiado educado para su propio bien. Pero había estado siguiendo órdenes perfectamente. Manteniendo su posición en el sector 4B, ralentizando el avance enemigo. Cerró los ojos por primera vez desde que comenzó la entrevista. Le dije que se retirara cuando sus escudos cayeran al 20%. Él quiso darle a los civiles 30 segundos más para evacuar. Un acto heroico, observó Vextara. Un acto estúpido. Sarah abrió los ojos, y Vextara vio algo allí que lo hizo estremecer. No le pedí héroes. Le pedí que siguiera órdenes. 30 segundos no valían su vida. Pero salvó a 6 personas. Salvó a 6 personas y nos costó uno de nuestros pocos combatientes entrenados. La voz de Sarah era plana, vacía. Como comandante, debería haber visto que iba a hacer eso. Debería haberlo relevado antes. Esa muerte está en mí. Hora 8. Sarah había consolidado las defensas en torno al núcleo central de la estación. Habían evacuado al 83% de la tripulación a las salas de pánico, áreas reforzadas diseñadas para resistir incluso la destrucción de la estación. Los Boraks habían perdido casi un tercio de sus fuerzas. Pero los números no mentían. Sarah tenía 6 personas en condiciones de luchar. Los Boraks aún tenían 42. Fue entonces cuando el embajador Tolbes tomó su decisión fatal. Capitana Chen, dijo a través del comunicador, su voz llevando todo el peso de su autoridad como representante oficial del Consejo. Esto ha ido demasiado lejos. He iniciado comunicación con los líderes Boraks. Están dispuestos a negociar nuestra rendición. Sarah estaba recargando su rifle cuando escuchó esas palabras. Sus manos se detuvieron. Rendición. Han acordado tomar solo los suministros y tecnología que buscaban. Si cesamos nuestra resistencia, han prometido que no habrá más derramamiento de sangre. Embajador, dijo Sarah, y su voz era peligrosamente tranquila. ¿Ha estudiado alguna vez el historial de los Boraks con prisioneros? Soy consciente de que tienen una reputación, pero en este caso, el último grupo de prisioneros que tomaron fue vendido como esclavos. El grupo anterior a ese fue desmantelado por partes biológicas. El grupo antes de ese fue usado como escudos humanos durante su próximo asalto. Sarah dejó el rifle y caminó hacia la cámara de comunicaciones, mirando directamente al lente. No hay negociación. No hay rendición. Si abre esas puertas, estará matando a todos en esta estación. Eres demasiado joven para entender, dijo Tolbes, y había lástima en su voz. Demasiado influenciada por la naturaleza violenta de tu mundo de origen.
Hay formas civilizadas de resolver conflictos. Los Boraks son seres racionales. Son depredadores, interrumpió Sara. Y la única razón por la que están ofreciendo términos es porque les hemos dado una pelea más dura de la que esperaban. No es misericordia, embajador. Es cálculo. He tomado mi decisión. Como representante del Consejo, tengo autoridad sobre. Anule esa orden ahora, dijo Sara, o lo arrestaré por traición. Hubo un largo silencio. Luego, no tienes esa autoridad. Artículo 7 del Código Militar del Consejo. En tiempo de crisis, cuando la cadena de comando civil pone en peligro vidas sin justificación razonable, el oficial militar de mayor rango puede asumir control temporal de las operaciones. Sara había memorizado cada línea de los reglamentos del Consejo. Hay 194 personas en esta estación, embajador. No dejaré que los mate con su ideología. Arrestaste a un embajador del Consejo, dijo Vextara, durante un ataque hostil. Lo encerré en una sala de pánico con un contingente de marines, corrigió Sara. Estaba perfectamente seguro. Más seguro que si hubiera seguido su plan. Tus acciones fueron correctas. Por primera vez, Sara se inclinó hacia adelante, y las cadenas de sus esposas tintinearon. Dígame, consejero, ¿cuántas personas murieron en la estación Cronos 7? Vextara consultó sus archivos. Según el informe final, 17 fatalidades. Todas en tu equipo de seguridad. 17 de 214, dijo Sara. Tasa de supervivencia del 92%. Si Tolbes hubiera abierto esas puertas, ¿cuál cree que habría sido la tasa de supervivencia? Vextara no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambos conocían la respuesta. Horas 9 a 12 fueron un borrón de combate desesperado. Sara había abandonado cualquier pretensión de táctica sofisticada y se había reducido a principios básicos: mantener a los Boraks fuera del núcleo, proteger las salas de pánico, sobrevivir los siguientes 5 minutos y luego preocuparse por los 5 después de esos. Su equipo estaba disminuyendo. 3 más habían caído. Los Boraks habían traído explosivos y estaban abriendo agujeros en las paredes reforzadas. Era solo cuestión de tiempo. Sara estaba preparando la última línea de defensa cuando su sensor detectó movimiento inusual. No los Boraks acercándose, esto era diferente. Una señal de energía construyéndose en el sector que los Boraks habían capturado. No, susurró, comprendiendo. Abrió el canal de comunicaciones en todas las frecuencias. Atención fuerzas Boraks, detectamos carga de armas de alto rendimiento. Si destruyen esta estación, destruirán todo lo que vinieron a robar. No hay ganancia en. La explosión sacudió toda la estructura. Volaron el generador de energía secundario, explicó Sara. No para destruir la estación, solo para cortar energía a nuestras defensas restantes. Fue inteligente, en realidad. Brutal, pero inteligente. El apagón duró 47 segundos antes de que los sistemas de respaldo se activaran. 47 segundos de oscuridad total, de no saber dónde estaba el enemigo, de escuchar movimiento en las sombras. Sara había usado esos 47 segundos para reposicionar a su equipo basándose puramente en sonido y memoria. Cuando las luces se reactivaron, habían ganado una ventaja temporal. Pero para entonces, estaba sola con solo 2 miembros del equipo todavía en pie. Un técnico Brinks llamado Kaya que temblaba tan fuertemente que apenas podía sostener su arma, y un joven marine humano de apellido Kowalski que tenía una herida de plasma en el hombro y aún así se negaba a retirarse. Capitana, había dicho Kowalski, su voz tensa por el dolor, no hay forma de que ganemos esto. Sara había revisado sus municiones. 3 cargadores de plasma. Un puñado de granadas. Su cuchillo de combate. No necesitamos ganar, respondió. Solo necesitamos no perder hasta que llegue la ayuda. La señal de socorro no saldrá por otras 6 horas.
Entonces tenemos 6 horas para aguantar. Kaya había hecho un sonido que podría haber sido risa o sollozo. Eso es imposible. Sara la había mirado, esta criatura de un mundo donde la presión evolutiva más grande había sido la competencia por recursos, no la supervivencia contra depredadores. Kaya, necesito que entiendas algo sobre mi especie. Durante millones de años, todo en nuestro planeta estaba tratando de matarnos. El clima, los animales, las enfermedades, otros humanos. Y sin embargo, no solo sobrevivimos, prosperamos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los humanos somos absolutamente demasiado tercos para saber cuándo rendirnos. Vextara había leído informes sobre la resistencia humana antes. Era un tema común en la literatura xenoantropológica. Los humanos podían funcionar con lesiones que incapacitarían a la mayoría de las especies. Podían sobrevivir sin alimento durante semanas, sin agua durante días. Sus cuerpos producían químicos durante el estrés que suprimían el dolor y aumentaban el rendimiento. Pero leerlo en un informe era diferente a escucharlo de primera mano, ver la evidencia física frente a él. Sarah Chen tenía cicatrices de quemaduras de plasma en sus antebrazos. Una línea de sutura cruzaba su sien donde algo la había golpeado con fuerza suficiente para fracturar su cráneo. Se movía con una ligera cojera que sugería daño en ligamentos no del todo sanados. Y había seguido luchando. Hora 13, dijo Sara, y ahora su voz era apenas un susurro. Kowalski cayó. Granada Borax. Murió empujando a Kaya fuera del radio de explosión. Se detuvo. Tenía 20 años. 20 años estándar. Apenas había terminado su entrenamiento básico. Lo siento, dijo Vextara, y lo decía en serio. No quiero su pena, espetó Sara. Quiero que entienda lo que esto significa. Kowalski murió para salvar a alguien de otra especie que había conocido durante 18 meses. Sin dudar. Sin calcular el costo. Eso es lo que hacen los humanos. Consejero. Morimos por extraños porque alguien tiene que hacerlo y no se nos ocurre no ser ese alguien. La última hora había sido Sara y Kaya solas, espalda contra espalda en un corredor que llevaba al núcleo central. Los Borax habían descubierto finalmente dónde estaban las salas de pánico. Estaban trayendo equipo de perforación pesado. Deberías irte, le había dicho Sara a Kaya. Puedo mantenerlos aquí. Tú puedes. ¿Ir a dónde? Kaya había respondido, y había algo como humor amargo en su voz. He visto lo que haces, humana. Cómo peleas. Cómo no te rindes incluso cuando deberías. Si vas a morir aquí, la menor que puedo hacer es no dejarte hacerlo sola. Sara había sentido algo quebrarse en su pecho, alguna pieza de armadura emocional que había estado sosteniendo desde el inicio del ataque. Gracias, susurró. No tuvieron que esperar mucho más. Los Borax llegaron en masa, un último empuje desesperado para romper las defensas antes de que llegara ayuda del Consejo. 31 de ellos contra 2. Los registros de las cámaras de seguridad de lo que sucedió después estaban fragmentados. Las explosiones habían dañado los sensores, pero mostraban suficiente. Mostraban a Sarah Chen de pie en ese corredor, cubierta de sangre, la suya y la de otros, sin munición de plasma, reducida a armas improvisadas y esa terquedad particular que definía a su especie. Mostraban a los Borax retroceder. No porque estuvieran derrotados. Porque se habían dado cuenta de que incluso si rompían esta última defensa, incluso si mataban a estas dos últimas combatientes, el costo sería demasiado alto. Las naves del Consejo estaban a 30 minutos de distancia. El tiempo de los Borax se había agotado. Se retiraron. Tomaron lo que pudieron llevar y huyeron. Sarah Chen había ganado. El embajador Tolves presentó cargos formales contra ti, dijo Vextara. Insubordinación. Arresto ilegal de un representante del Consejo. Uso excesivo de fuerza. Violación de protocolos de rendición. Sara no dijo nada. Solo esperaba.
El consejo ha revisado tu caso durante 3 días, continuó Vextara. Hemos examinado cada registro, cada testimonio, cada decisión que tomaste. Se inclinó hacia adelante. Dime, Capitana Chen, ¿tienes alguna duda sobre tus acciones? ¿Algo que harías diferente? Sara pensó en Oryx, el joven que había querido ser un héroe. En Kowalski, que se había sacrificado sin pensarlo 2 veces. En los 14 otros que habían muerto bajo su comando. Debería haber sido más dura con los simulacros, dijo finalmente. Debería haber ignorado las quejas, debería haber presionado más. Si todos hubieran estado mejor entrenados, tal vez. Se interrumpió. Pero no. No cambiaría las decisiones tácticas. Cada una fue correcta dados los datos que tenía en ese momento. Vextara asintió lentamente. El consejo está dividido. Aproximadamente la mitad cree que tus acciones fueron heroicas y justificadas. La otra mitad cree que fuiste demasiado lejos, que la violencia que empleaste fue excesiva, que debiste haber intentado una solución diplomática. ¿Y usted? Preguntó Sara. ¿Qué cree? Creo, dijo Vextara cuidadosamente, que el Consejo Galáctico ha disfrutado de paz durante tanto tiempo que ha olvidado lo que cuesta mantenerla. Creo que hemos confundido la ausencia de violencia con la ausencia de peligro. Y creo. Se detuvo, eligiendo sus palabras, que necesitamos más humanos como tú, no menos. Sara parpadeó, sorprendida. Los cargos están siendo desestimados, continuó Vextara. Más que eso, está siendo promovida. El Consejo está creando una nueva división de respuesta táctica de emergencia. Tú la dirigirás. Reclutar. Entrenar. Preparar a las especies del Consejo para amenazas que han olvidado cómo enfrentar. Dirigir toda una división. Sara sacudió su cabeza. Consejero, yo solo soy. ¿Qué? ¿Una simple capitana? Una humana de un mundo de muerte que no sabe nada. Vextara hizo el equivalente de su especie a una sonrisa. Eso es exactamente lo que necesitamos. Alguien que entienda que la supervivencia no es un derecho, es algo que se gana cada día. Alguien que haya aprendido las lecciones que tu mundo enseña. 2 meses después, Sara Chen estaba de pie frente a una clase de reclutas de 18 especies diferentes. Había Ardellans y Belkrati, Texlar y Brinks, incluso algunos Elvians jóvenes que querían honrar la memoria del teniente Oryx. Buenos días, dijo, y su voz llenó el hangar de entrenamiento. Mi nombre es General Sara Chen, y durante las próximas 12 semanas voy a enseñarles algo que sus escuelas nunca pudieron, cómo sobrevivir cuando todo sale mal. Hizo una pausa, escaneando los rostros nerviosos frente a ella. Algunos de ustedes vienen de mundos donde la vida es pacífica, donde la evolución los optimizó para la cooperación, para el diálogo, para la razón. Esas son cosas hermosas, valiosas. Pero hay algo que necesitan entender. Hay seres en esta galaxia que no respetan esos valores. Depredadores. Oportunistas. Aquellos que ven su civilización como debilidad. Comenzó a caminar entre las filas. Vengo de la Tierra. Un mundo clase 10 de muerte. Saben lo que eso significa. Pero lo que quizás no sepan es porque los humanos no solo sobrevivimos ese mundo, prosperamos en él. No fue porque éramos los más fuertes. Muchas criaturas eran más fuertes. No fue porque éramos los más rápidos. Muchos eran más rápidos. Fue porque aprendimos algo que ahora les voy a enseñar a ustedes. Se detuvo, girando para enfrentarlos a todos. La supervivencia no es solo biología. Es mentalidad. Es la capacidad de mirar a imposibles y decidir pelear de todas formas. Es la voluntad de sacrificar el sueño, la comodidad, incluso la seguridad personal, para proteger a aquellos bajo tu cuidado. Es la comprensión de que el universo no te debe nada, y la determinación de tomar lo que necesitas de todas formas. Vio algunas cabezas asentir. Vio miedo en algunos ojos. Eso estaba bien.
El miedo era el comienzo de la sabiduría. Durante las próximas 12 semanas, continuó, serán empujados más allá de lo que creen que es posible. Algunos de ustedes querrán rendirse. Algunos pensarán que soy demasiado dura, demasiado exigente, demasiado influenciada por mi mundo violento. Una sonrisa pequeña y dura. Y todos ustedes estarán en lo correcto. Pero cuando salgan de aquí, cuando se enfrenten a su primera crisis real, cuando las vidas dependan de sus decisiones, comprenderán por qué. Sarah Chen miró a su clase, estos representantes de cientos de mundos, y vio el futuro del Consejo Galáctico. Vio el potencial. Vio esperanza. La primera lección, dijo, comienza ahora. Y la primera lección es esta. Nunca, jamás, confundan la paz con la preparación. La civilización no es la ausencia de violencia, es la capacidad de controlarla, canalizarla, usarla solo cuando es absolutamente necesaria. Y cuando es necesaria. Su voz se endureció, la emplean sin piedad y sin duda, porque vacilar en esos momentos no es ético, es fatal. Activó el sistema de entrenamiento holográfico. Los reclutas se encontraron de repente en una simulación de la estación Cronos 7, el alarm sonando, luces parpadeando. Escenario 1, anunció Sarah. Estación bajo ataque. Fuerzas hostiles penetrando el casco. Tienen 5 minutos para evacuar a los civiles y establecer defensas. Los protocolos estándar del Consejo dicen que se retiren y esperen ayuda. Su voz se volvió de acero. Ignoren esos protocolos. Muéstrenme lo que pueden hacer cuando deciden no rendirse. Observó mientras corrían, torpes y descoordinados, cometiendo todos los errores que esperaba. Eso estaba bien. Los errores en el entrenamiento salvaban vidas en el combate real. El Dr. Kellis, que había venido a observar, se acercó a ella. Es inusual, general, enseñar a especies pacíficas a ser, bueno, menos pacíficas. No les estoy enseñando a ser violentos, corrigió Sarah. Les estoy enseñando a sobrevivir. Hay una diferencia. ¿La hay? Preguntó Kellis. Los críticos dicen que estás tratando de convertir al Consejo en algo más parecido a la humanidad. Más militar. Más primitivo. Sarah lo miró. Doctor, ¿sabe cuál fue el primer comentario que el embajador Tolbes hizo cuando lo saqué de la sala de pánico después de que terminó el ataque? ¿Qué dijo? Me agradeció por salvar su vida. Y luego dijo, aunque todavía creo que podríamos haber negociado. Sarah sacudió su cabeza. 230 años de vida, miles de artículos académicos, y aún no comprendía la lección más básica del universo. Algunos problemas no se pueden resolver con palabras. No porque las palabras no sean poderosas, lo son, pero porque no todos los seres escuchan razones. ¿Y la respuesta es convertirse en ellos? Volverse más violentos. La respuesta es convertirse en algo que ellos no puedan intimidar, dijo Sarah firmemente. El Consejo ha construido una civilización maravillosa. Arte, ciencia, filosofía, cosas que mi mundo apenas está comenzando a igualar. Pero construyeron todo eso en una burbuja de seguridad que asumieron que duraría para siempre. Les estoy enseñando que la seguridad no es un regalo, es algo que tienes que mantener, defender, luchar por ello cuando sea necesario. En la simulación, uno de los reclutas Ardellan había logrado sellar un punto de entrada. No elegantemente, pero había funcionado. Sarah hizo una anotación mental de elogiar eso. Los humanos tienen un dicho, continuó. Si quieres paz, prepárate para la guerra. No significa que busques la guerra. Significa que estar preparado para ella es lo que hace que sea menos probable. Una filosofía deprimente, observó Kellis. Una filosofía realista. Sarah miró la simulación, observando a sus reclutas luchar y fracasar y aprender. Doctor, cada especie en el Consejo ha evolucionado bajo presiones diferentes. Ustedes optimizaron para inteligencia y cooperación.
los Velcrati para longevidad y memoria, los Texlar para procesamiento sensorial. Los humanos, nosotros optimizamos para supervivencia cruda en un mundo que constantemente estaba tratando de matarnos. Eso nos hizo diferentes. Sí, pero no nos hace mejores. Solo nos hace útiles en ciertas situaciones. Situaciones como la estación Cronos 7. Exactamente como la estación Cronos 7. Esa noche, sola en sus cuarteles, Sarah Chen se sentó en la oscuridad y permitió que las memorias la alcanzaran. Las caras de los que había perdido. Las decisiones que había tomado. El peso de cada vida que había salvado y cada vida que había fallado en proteger. Su terminal parpadeó con un mensaje. Era de Kaya, la técnica Brinks que había estado con ella hasta el final. General, leía el mensaje, solo quería que supieras que me uní al programa de entrenamiento. Presenté mi solicitud ayer. Sé que probablemente no sea aceptada. Mi especie no está hecha para el combate, pero después de Cronos 7, después de verte a ti, necesito intentarlo. Necesito ser capaz de hacer lo que hiciste. No solo por mí. Por todos los que no pueden defenderse a sí mismos. Gracias por enseñarme que la debilidad no es biología. Es elección. Calla. Sarah sintió algo húmedo en sus mejillas y se dio cuenta de que estaba llorando. No de tristeza, exactamente. De algo más complicado. Orgullo, tal vez. O esperanza. El Consejo Galáctico estaba cambiando. Lentamente, dolorosamente, pero cambiando. Aprendiendo las lecciones que los mundos de muerte enseñaban. Comprendiendo que la supervivencia requería más que buenas intenciones. Y Sarah Chen, hija de la Tierra, veterana de 1000 simulacros y una batalla que casi la había destruido, estaría allí para guiarlos a través de esa transformación. Porque eso era lo que hacían los humanos. Cuando el universo decía no puedes, respondían míranos intentarlo. Cuando las probabilidades eran imposibles, las desafiaban de todas formas. Y cuando otros necesitaban protección, los humanos se ponían entre ellos y el peligro, sin importar el costo. No porque fueran más fuertes o más inteligentes o mejores, sino porque alguien tenía que hacerlo. Y no se les ocurría no ser ese alguien. Sarah apagó el terminal, se puso de pie, y se preparó para el día siguiente. Más entrenamientos. Más lecciones. Más oportunidades de convertir la doctrina pacifista del Consejo en algo más durable, más resistente, más capaz de proteger todo lo que habían construido. Afuera, las estrellas brillaban con indiferencia fría. En algún lugar ahí fuera, en los márgenes de la civilización, más amenazas esperaban. Más piratas. Más peligros. Pero ahora el Consejo tendría guardianes que comprendían algo fundamental, que la civilización no era frágil porque era pacífica. Era frágil porque aquellos que la protegían habían olvidado cómo. Sarah Chen no dejaría que olvidaran de nuevo. Y si eso significaba que tenía que ser la instructora dura, la general que los empujaba más allá de sus límites, la humana del mundo de muerte que no entendía cuándo rendirse, que así fuera. Porque al final, no se trataba de gloria o reconocimiento. Se trataba de estar de pie en ese corredor, espalda contra la pared, enemigos avanzando, y decidir que hoy no sería el día en que la oscuridad ganara. Hoy, y cada día después, ella y aquellos a quienes entrenaba se asegurarían de que la luz persistiera. No importa el costo. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.